Estoy compartiendo. Sí, doctora, sí ve. Ya. Entonces, los métodos anticonceptivos, vamos a decir que se utilizó desde hace años uso de técnicas anticonceptivas por parte de individuos o parejas para controlar su fertilidad en un momento determinado como una opción personal también, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, el coito interruptus, cuando Onán derramaba el semen en la tierra para que no nacieran hijos con el nombre de su hermano. Eso era el año 2700 antes de Cristo, ¿no? El empleo de anticonceptivos eficaces acompañados de una educación apropiada tienden a inducir una actitud más responsable ante la vida sexual. O sea que esto han sido de años. La problemática, porque es un embarazo no deseado, es una situación que puede afectar negativamente la vida de muchas mujeres. O sea, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, que están estudiando y se embarazan, ¿qué pasa? A ver, o sea, van a tener que dejar el estudio. ¿Por qué? Porque a veces los síntomas son muy severos, muy marcados. Entonces, o a veces no tenemos la parte económica, la ayuda de los padres. Entonces, es un problema. ¿O no es un problema? A ver, coméntenme. ¿Cómo lo ven? Hola. Sí, es un gran problema, doctora. En este momento, ¿no? Que ustedes están estudiando. La elevada tasa de enfermedades no deseadas es un problema de salud importante que se presenta sobre todo en las mujeres más jóvenes, ¿no? Y también en mayores de 35 años. Conlleva un aumento de la solicitud de abortos o de la morbilidad que deriva de estos, ¿no? En Bolivia, el 23% de la población son adolescentes entre 15 a 19 años. Y el 21% de la población adolescente son sexualmente activos y solo el 1.6% utiliza algún método anticonceptivo. El riesgo de embarazos precoces y no deseados es bastante elevado, ¿no? La anticoncepción es lo que va a bloquear el proceso de la concepción en distintos niveles de los mecanismos fisiológicos del ciclo menstrual de la mujer y de su reproducción. O sea, va a evitar la ovulación, ¿cierto? Eso es lo que evita. ¿Qué se cree un anticonceptivo ideal? Es el que sea aceptado en forma aceptabilidad universal para su utilización, o sea, que todos puedan utilizarlo, ¿no? Inocuidad máxima, fiabilidad y eficacia, o sea, que sea eficaz. Inocuo quiere decir que no produzca ningún efecto adverso, ninguna anomalía, nada de eso. Efecto protector contra las enfermedades de transmisión sexual, el único son los condones, ¿no? Totalmente reversible quiere decir que uno deja de usarlo y a los 2 o 3 meses, o sea, perfectamente puede embarazarse, sin efectos secundarios desfavorables, ¿no? Y algunos, por eso hay que utilizar, por ejemplo, en las hormonas, en las tabletas hay que utilizar un mes uno, un mes otro, de acuerdo al que más uno se sienta mejor, ¿no? Y el costo asequible, hay de 2 pesos como de 100 pesos, o sea, para cualquier bolsillo. La pareja, una vez informada de las ventajas, inconvenientes y limitaciones, la que toma la decisión, ¿no? Repasando un poquito el ciclo ovulatorio en la mujer, el ciclo regular, les he dicho que era 28 más menos 5 días, o sea, puede ser de 25 o de 35, ¿cierto?
El periodo fértil puede ser identificado por la mujer mediante la humedad vaginal que resultará de la producción del moco por el cuello del útero. O sea, la humedad vaginal es ¿no? Es este moco que es filante, o sea, que no se rompe y puede estirarse unos 10 centímetros, más o menos. Este moco es el que posibilita la entrada de los espermatozoides hacia el útero después que ha sido depositado en la vagina. En ausencia de este moco cervical, los espermatozoides depositados en la vagina durante la relación sexual no pueden entrar al interior del útero y por lo tanto mueren rápidamente, ¿cierto? Entonces, normalmente el moco pues, viabiliza, ¿no? Hace que puedan los espermatozoides puedan ascender hacia úteros y las trompas para la fecundación. Pero entonces este moco es muy importante, ¿no? La fisiología un poquito, recordándonos lo que hemos llevado, sabemos que es el hipotálamo que actúa sobre la hipófisis, ¿cierto? Con la producción de la folículo estimulante y la luteinizante. Entonces el hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis con la producción, va a actuar sobre la adenohipófisis con la formación de la folículo estimulante y la luteinizante. Nos acordamos, la folículo estimulante es la que va a actuar sobre el folículo para hacer que madure. Va a liberar 15 a 20 folículos, pero solamente uno alcanza la madurez. Entonces, una vez que llega a la ovulación, solamente un óvulo es liberado, que ahí hemos dicho que puede haber dos escenarios, ¿no? Si hay embarazo o no hay embarazo. Entonces, hay embarazo, ¿quién va a actuar? Esta hormona luteinizante, ¿no? Con la producción de la progesterona para preparar al útero para recibir a ese huevo fecundado. Entonces, tenemos 28 más o menos 5 días, este es el periodo menstrual, la fase folicular formada por lo que son la folículo estimulante y la fase de la ovulación, más o menos el día 14. Entonces, el hipotálamo actúa sobre la hipófisis anterior con la liberación de la luteinizante, folículo estimulante. Estos van a actuar sobre ovarios, produciendo estrógenos, progesterona, ¿cierto? Que va a actuar sobre útero. La progesterona es responsable de que el óvulo complete su maduración y se libere del folículo. Pues lo que habíamos repasado. La planificación. ¿Qué es la planificación familiar? Adopción voluntaria de alguna forma de anticoncepción con el objeto de conseguir una maternidad y paternidad más responsable y el desarrollo de una sexualidad más plena. Entre los métodos anticonceptivos vamos a tener los reversibles y los irreversibles. Entre los métodos reversibles tenemos el coito interruptus, los métodos de lo que es la abstinencia, entre ellos tenemos del moco cervical, de la temperatura, del método del ritmo también. Entonces, entre esos, este es del moco cervical. Uno puede saber, digamos, si está ovulando mediante este moco, si es filante. Hay que sí, por ejemplo, hay que diferenciar de las secreciones vaginales, porque si tenemos secreción vaginal, entonces esa secreción puede ser blanca, puede ser espumosa, puede ser verdosa. Entonces es importante que este moco es incoloro, inoloro, o sea, no tiene color, no tiene olor y es transparente. Entonces uno puede perfectamente
en los días de la ovulación, la mujer tiene que conocer su cuerpo, su organismo, y ver en qué de sus días que está en la ovulación, que son 3 días. Entonces, pero tiene que ser este tipo con esas características. Después tenemos los métodos naturales, ¿cierto? También vamos a tener entre los métodos naturales también tenemos los días, por ejemplo, solamente si esto es en periodos que son regulares, de 28 más o menos 5 días. En esos periodos que son irregulares no sirve. Por ejemplo, hay uno que nosotros podemos tener relaciones hasta el día 7. Digamos, el primer día nos viene la regla hasta el día 7. Del día 7 no tenemos relaciones hasta el día 21. Hasta el día 21, y de ahí nuevamente tenemos hasta que venga nuevamente el periodo. ¿Por qué tanto acá? Porque no siempre es el día 14. La ovulación puede ser el 13, el 12, el 11 o el 10. O puede ser el 15, 16, 17, 18. O sea, nos estamos protegiendo 7 acá y 7 acá. Y de esa manera no nos vamos a embarazar. Ahora, si queremos tener relaciones, pues tenemos que utilizar aparte el preservativo, ¿no es cierto? Pero eso es una de las maneras de cuidarse en forma natural. Luego vamos a tener lo que son los métodos de barrera. Tenemos los preservativos masculinos, femeninos, los diafragmas, permicidas, eso ya no se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, son importantes, por ejemplo, en lo que son los preservativos que tenemos que tomar en cuenta. Que tenemos que tomar en cuenta la fecha de vencimiento. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta en los preservativos? Vamos. ¿Qué más hay que tomar en cuenta en los preservativos? Hay que tener la uña larga para poder abrirlo. Con el pulpejo de los dedos, ¿no? ¿Qué más? No tenemos que utilizar los dientes, ¿no? O sea, no tenemos que romperlo con los dientes. ¿O sí? Sí. Entonces, ¿qué más? Modo correcto también de usarlo. El uso correcto, ¿no es cierto? O sea, vamos a utilizarlo cuando el pene está erecto, ¿no es cierto? Y vamos a ver ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué se ve aquí? ¿Qué más vamos a ver? Verificar si no hay alguna falla con los preservativos, así como agujeritos o que se ha roto. Ya. Ya, ¿qué más? Siempre tenemos que además cambiar, si vamos a tener 2 o 3 relaciones, pues tenemos que cambiar de condón, ¿no es cierto? No vamos a utilizar el mismo, ¿cierto o no? Hay que cambiarlo. Hay que cambiar la fecha de vencimiento, hay que ver qué más. Eso que han dicho ustedes, que no tenga defectos o roturas, ¿no es cierto? Y cómo hay que conservarlos es importante, eso en lugares frescos muchas veces, o sea,
los ponen en su bolsillo, que donde ellos lo aplastan, ¿no es cierto? Donde tiene que estar principalmente, podemos tenerlo en el bolsillo de adelante, ¿no es cierto? Porque eso puede quizás romperse, tener algún defecto o rotura, ¿no? El que se usa es el de látex y hay que ver si tiene la lubricante, ¿no? La lubricación. Eso es para evitar que se rompa, ¿no? Sí, doctora. Bien. Y esto, además, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir tanto para para evitar el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. En realidad es el único que nos ayuda, principalmente para el VIH, ¿cierto? Y la hepatitis B también, ¿no? Tenemos también los femeninos que tienen tienen dos anillos. El preservativo femenino, eso uno superior y otro inferior. El superior mayormente se lo toma de esta manera y uno de los anillos va a taponear, si vemos aquí un poquito, o sea, la parte del cuello del útero. Y el externo, o sea, dejamos abierto alrededor de la vagina. Entonces, casi no se utiliza mucho, ¿no? O sea, no se utiliza mucho, no sé si lo han utilizado ustedes, pero más es el hombre que utiliza, ¿no? Sí, doctora. Entre los anticonceptivos hormonales, los orales, por ejemplo, ahorita es de gran uso, pero es importante en los anticonceptivos orales que ver. Es importante antes hacerse un asesoramiento, ¿no? Ir a una consulta para que nos orienten sobre los anticonceptivos que existe o cuál es el más recomendado para nosotros, pero no es que nos diga vas a utilizar, no. Nosotros ya tenemos que ver qué vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, en los anticonceptivos orales hay que ver los antecedentes familiares. Muchas veces las adolescentes, como ya inician sus relaciones sin que sepa mamá, papá, nadie, entonces ellas solitas nomás, y a veces hay problemas, ¿no? Hay antecedentes de cáncer, hay problemas que después de que ya hemos usado, después de 1 año, 2 años, recién nos damos cuenta, y es importante. Los anticonceptivos son excelentes, pero hay que ver algunas recomendaciones que tenemos aquí. Los anticonceptivos se administran por vía oral, entonces, pero también hay que tomar casi a la misma hora. Puede ser en la mañanita, puede ser en la tardecita o en la noche, pero todos los días es importante eso para su eficacia, ¿no? Pero si nos olvidamos, tomamos un día hoy, mañana no va a pasar tampoco, entonces ya no es un método fiable, ¿no? En ese caso tenemos que utilizar otro método porque ya no va a ser nuestro. Hay el de 21 días, que se dejan 7 días hasta el próximo periodo, o hay también el de 28 días, que ese sí se empieza el primer día de la regla, se acaban los 28 y se empieza de nuevo, empieza el día 29. Empezamos de nuevo otro ciclo. Entonces, los anticonceptivos son los más difundidos por su seguridad anticonceptiva. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 60 millones de mujeres en todo el mundo utilizan anticonceptivos orales para regular la fertilidad, lo que la sitúa en la 4ª opción tras el coitus interruptus, los preservativos y el DIU. La eficacia de los anticonceptivos orales se mide en la actualidad por el índice de Pearl. Refleja el porcentaje de embarazos debido
habidos en un año por cada 100 mujeres que utilizan un determinado método anticonceptivo. Ahora, por ejemplo, luego tenemos también la T de cobre, los dispositivos intrauterinos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la T de cobre, este es un útero que nosotros, ¿qué hacemos? Previa ecografía, necesitamos ver si todo está normal, previa ecografía. Entonces vamos a colocar el DIU normalmente en el segundo día del periodo menstrual. O sea, ¿por qué? Porque siempre hay un poco de molestias. Y siempre lo hacemos después que haya habido un embarazo. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿no es cierto? En cambio, una persona jovencita que pues, le colocamos un DIU, o sea, hay más molestia y aparte que de repente esas señorita al año ya quiere embarazarse, a los 2 años, o sea que hay que retirarla ese DIU, ¿no? Entonces mejor es después que haya tenido su hijo, y no creo que quiere embarazarse rapidito, ¿no? Querrá embarazarse después de 3, 4, 5 años, entonces para eso sí sirve, y además los periodos tienen que ser normales porque esto produce un poco de sangrado. Entonces tenemos el DIU que vamos a insertar en el fondo del útero. Vamos a medir con un histerómetro. Entonces vamos a medir y vamos a colocar este DIU que puede hacerse en la consulta, no hay problema. Y luego vamos a dejar unos hilitos. Esos hilitos nos va a servir, no hay problema en la relación, pero cuando el momento de retirar, después de 5 años, entonces 4 o 5 años, entonces podemos retirarlo, ¿no? Entonces este DIU es importante también. Ahora casi no se está utilizando este DIU ya no se está utilizando, y se está utilizando estos implantes subdérmicos, ¿no es cierto? Estos implantes subdérmicos que también se utiliza bastante. Duran también 4 años y son eficaces, pero ¿qué pasa? También es importante que también haya periodos regulares, porque si son irregulares igual no sirve mucho, ¿no? Este implante es una varilla flexible que contiene una hormona derivada de la progesterona que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero. Entonces, estos implantes, o sea, no sirven, ¿no? Ahora se están ocupando. Y entre los métodos irreversibles son lo que es la vasectomía y la salpingectomía, o sea que es que tenemos la trompa y se va a cortar la trompa, se cortan las trompitas y entonces antes se ligaba, por eso se decía ligadura de trompa, en cambio ahora ya se corta. ¿Por qué? Porque se ha visto de que habían, no en todas las personas, pero algunos casos de que estas trompitas volvían a unirse y entonces había embarazo. En medicina no podemos decir nunca no se embaraza por nada del mundo, siempre hay un porcentaje. Por eso es un 99%. Entonces, ¿qué quiere decir? De ese 99, o sea, 10 pacientes pueden otra vez, porque normalmente 99% sería que una persona de esas 100 puede llegar otra vez a embarazarse. Lo mismo la vasectomía en el hombre, lo que se va a cortar es el conducto deferente, ¿no? Entonces,
Normalmente en nuestro medio en Bolivia no se utiliza mucho la vasectomía, ¿cierto? Más es el cuidado, la planificación es de la mujer, ¿no? También existen los métodos anticonceptivos en el hombre, pero los que más se utilizan son el preservativo y la vasectomía nomás, porque las píldoras y todo eso siguen todavía en proceso de estudios, ¿no? Siguen todavía en procesos. Siguen estudiando. Bien, bien. ¿Ustedes quieren comentarme algo de lo que son la anticoncepción? A ver, aporten. Doutora, Sí. em método contraceptivo irreversível, ele tem uma possibilidade de 100% de seguro, não? ¿De cuál? ¿De cuál? 100% seguro? ¿De cuál? ¿De cuál? O método contraceptivo irreversível. Es ¿El irreversible. método? No hay ningún método que sea el 100%, como les dije, no hay. ¿Por qué? Porque también 99.8, ese porcentajito nos está indicando que no es el 100%, ¿no? Que no es el 100%. Como les digo, puede perfectamente, hay casos de que vuelven a unirse, ya sea en el hombre, por ejemplo, el conducto, el deferente es el que se corta, entonces esos dos conductos vuelven a unirse, pero es uno de los métodos que se utilizan, ¿no? Pero no es el 100% seguro. Ninguno de los métodos es el 100% seguro. Ninguno es, ¿no? Ninguno. Todavía es irreversible. Sí. 100% es irreversible. 100% es irreversible, pero ahorita con la medicina ya no es tan irreversible. O sea, por ejemplo, lo mismo que en las mujeres, porque muchas veces las mujeres tienen 3, 4 hijos, pero después cambian de pareja y resulta que quieren tener un otro hijito para su nueva pareja y nos buscan para de nuevo y están ligadas. Entonces, ¿qué se hace? Se les manda a hacer una tipo de ecografía ahí de la parte de las trompitas para ver en qué situación están. Si se puede unir, si puede haber viabilidad, entonces hay que hacer una ecografía, lo mismo en el varón, ¿no? Sí, pues posteriormente, entonces, han habido 2, 3 casos que yo he sabido que sí han podido, digamos, revertirlo. Se puede, pero no en todos. Muchas veces, cuando pasan muchos años, depende de los años que han pasado también para hacerlos reversibles, ¿no? Doutora, acá em Brasil se utiliza muito o método de DIL, vasectomia masculina. Hoje em dia é muito as mulheres usarem DIL. ¿Siguen usando DIU? Bueno, E eu tenho DIL. Aquí las jovencitas yo más veo que ocupan el chip, están ocupando el intradérmico. Porque, acá muito pouco. Lo ven más fácil, o sea, quizás menos molesto, digamos, ¿no? Porque nosotros solicitamos que un Papá Nicolau, necesitamos una ecografía, que todo esté bien, ¿cierto? Y que no sean los periodos, por ejemplo, que no sean sus periodos no sangren mucho. O sea,
Hay personas que sus sangrados son abundantes, entonces cuando hay el DIU, muchas veces siguen sangrando. Es preferible de que unos 3 o 4 meses se haga un poquito de hormona, se utilice y después recién para regular y después recién utilizar el DIU. En cambio, yo he visto hartísimas. Meu DIU no tiene sangrado. Yo uso há 4 años y no tienes ningún periodo de sangrado. No, pero tus periodos ha debido ser bien normal, digamos. Sí, no ven normales, no ven sangrado ninguno. Por eso, pero han sido normales, digamos, tus periodos, no ha habido problema. Entonces, esas mujeres son candidatas para el DIU, o sea, tampoco no son todas. Por ejemplo, hay mujeres que les viene 2 o 3 veces al mes, o sea, no son candidatas, ¿no? Hay que primero regularle con hormonas y después recién utilizar. En cambio, yo veo ahora, en la mayoría de las pacientes que veo, es que jóvenes que están utilizando el chip, que son también por 4 años, y les va bien. Aquí más es el preservativo y también las tabletas utilizan, ¿no? Cuando se utiliza DIU, en inicio de la colocación del DIU, tiene que usar preservativo por 30 días. Claro, hay que cuidarse por lo menos hasta el próximo periodo menstrual. Hasta el próximo periodo hay que utilizar preservativo. Sí, hay que utilizar y un control también de ecografía para ver si no se movió o algo pasó. Sí. Es importante, ¿no? Y controles cada 6 meses, depende, cada 3, luego cada 6, hay que hacerse controles, ¿no? Yo mío, la primera ecografía con 30 días, la segunda con 3 meses y la tercera 6 meses y después con un año. Sí, así es así son los controles. En cambio, con esto parece que no hay mucho control con esto a pesar que es que aquí hay un lugar que colocan, ¿no? 1 o 2 lugares, no colocan todo el mundo. Y entonces yo pregunté y les dije cada cuánto tienen que ir a su control y me han dicho, no nos han dicho, no nos han dicho qué tal esa, no nos han dicho. Yo la verdad porque con la T de cobre nosotros siempre estamos así al control, digamos, bien riguroso, ¿no? Había una pregunta ahí que decías de qué era lo que estabas hablando. 280 bolivianos en Brasil. Aquí no es caro el intradérmico. Debe estar 150 por ahí. En Brasil es caro. Ajá. Una mujer que has dicho, Daniel Fiel, que toma anticonceptivos por tiempo, por ejemplo, durante 3 años más puede ser dificultar el embarazo. Hay que, si quiere embarazarse de nuevo, normalmente se puede embarazar después de 6 a 1 año. Pero también yo he visto casos de que se han embarazado rapidito, o sea, depende también de la constitución de la persona. Pero en la regla general se espera de 6 meses a 1 año después de que ha tomado anticonceptivos, ¿no? Se vuelve a normalizar más o menos de 6 meses a 1 año. Edison, que decías, realizar unos exámenes, determinar las causas. ¿Para las causas de qué? Decías, Edison. Realizar unos exámenes para determinar las causas de qué.
Es por la constante en que la persona se está cuidando de realizar unos exámenes, pues, ¿no? La verdad no tengo mucho conocimiento en esa parte, pero sí he visto que los mandan a hacer unos exámenes y de eso se da, pues, ¿no? Unos medicamentos para que pueda regenerar alguna parte dañada, seguramente. Después de que se cuidó. Sí, exacto. Claro, siempre que va a dejar los anticonceptivos, por decir, se necesitan todos los laboratorios. Eso es importante, principalmente el Papa Nicolau, las ecografías, la mamografía. Entonces, claro que los laboratorios de rutina, ¿no? Es importante. Entonces, para ver si todo está bien, y en eso, entonces, ya esperar nomás. Se puede también un poquito ayudar con lo que es el ácido fólico, ¿no? Y el hierro y el ácido fólico, eso es muy importante. Ahora depende, ¿no? Porque si ella toma hormonas, la concentración de hormonas está bien. Y si sigue teniendo sus periodos menstruales, quiere decir que toda la parte está bien, digamos, esa parte. Pero se le hace los análisis para detectar alguna patología y bueno, de ahí es esperar nomás y hacerse controles cada mes o al tercer mes para ver qué más pasos dar, ¿no? Así es, jóvenes aún. Bien, lo que les quería decir, ¿dónde está? Y en los hombres se está buscando, ¿no? Tomar píldoras también, ustedes van a tomar píldoras, pero se sigue todavía en estudio, ¿no? Siguen en estudio, o sea, ahorita lo que hay es la vasectomía y el preservativo para hombre, o sea, lo actual. Lo demás, pues, puro estudios todavía, ¿no? Bien. En cuanto a cuando estaba viendo de los grupos, solamente tengo un grupo de 10 nada más, los demás están un poquito incompletos. ¿Qué ha pasado con sus grupos? ¿Han quedado por ahí? Quisiera que traten de armar en este tiempito, en esta hora, para que yo ya pueda darles sus temas hoy día mismo. Ya, darles de una vez sus temas y sus fechas. ¿Quieren o no quieren? Doctora. Por eso les digo que de una vez armen sus grupos, mándenmelo hasta la segunda hora que tenemos la práctica para que yo ya les pueda dar de una vez sus temas y sus fechas. ¿Ya? Todo bien. Ya. Si quieren aquí, pueden hablarlo en esta hora de clases para que así la gente que no ha todavía falta. Hay un grupo nomás que están de 10, los demás quisiera este grupo de 10 que me mandaran, me han puesto nombres nomás. Leslie, no sé qué apellida, Erickson, Diana Elvira, no sé. Ya, doctora, ahorita la mando de nuevo completa. Por favor, igual el grupo 2 de Bruna, el 3 de
de Daniel Miguel, y hay un grupo más por ahí. Hagan sus grupitos, por favor, para que yo en la práctica les dé sus fechas y su... Ay, no, pero ahora veremos la lista, esperen un ratito. Pero vamos a ver eso ya. Ya los virtuales, ya los estaba despachando, mis alumnos. Bien, Alves, Silva, Iuri, Laura Aredes, Luis Enrique Asís, Barbosa, Don Nacimiento, Elian, Barroso Vicente, Richard, Batista, Richard, ¿no? Sí. Batista, Laura Beatriz, Borda, Diana Elvira, Presente, doctora. Cáceres, Lislay, Lilian, Choque, Presente, Lice. ya, Choque Martínez, Eugenia, Presente. Coimbra, Wilger, Presente, doctora. ya, Crespo, Javier Rolando, Da Silva, Lucas, Alexandre, de Miranda, Anie, Paola, Dos Santos, Miranda, Ian, Ícaro, Presente, doctora. Espíritu, Edison, Nels, Presente, doctora. Fuentes, Carla Patricia, Presente, doctora. ya, Gómez, Da Costa, Cenite, Anthony Alexis González, Gutiérrez, Díaz, Gabriel, Luzcarda, Gutiérrez, Presente, doctorita. Camila Guzmán Justiniano, Presente. Rosmina Guzmán, Mamani, Presente, doctora. Carla Nicole Guaida Calla, Gabiesel Huiza, Presente, doctora. ya, Marcus Eduardo Lobao, Presente, doctora. ya, Carlos Andrés López, Presente, doctora. Diana Lisbeth Mantilla, Ligia Martins, Daniel Mayo, Daniel Miguel Fiel, Presente, doctora. Stephanie Miranda, Miranda Torres, Stephanie, Nail Nalbarte, Presente, doctora. Enrique Nacimiento, Presente, doctora. Presente, doutora. ¿cuál es? Stephanie, Elian Barbosa do Nascimento. ¿dónde estás? Yo no he dicho. No te has pasado. Nacimiento Alberto Henry, ahorita me dijo. Nascimento, Serra, Herbert Henrique. Exacto. Vos eres. Pereira, Stephanie, Presente, doctora. Yuli Pérez, Larisa Pozo, Presente. Misael Rodríguez, Presente. Rodríguez Victoria, Presente, Zuleika, doctora. ya, Zuleika Romero, Presente, doctora. Gabriel Salinas, Presente, doutora. Claudia Sena,
Camila Silva, Felipe Silva, Rafael Silva, Carlita Brigitte Terán, Andrea Torrico, Yedarline Vargas, Presente, doctora. Fiorella Velázquez, Heidi Villarroel, bien, alguien más que llegó tarde. Doctora, buenas tardes. Me llamó. 21, un ratito. 27. ¿Quién eres? ¿Qué apellidas? Triana Velázquez. Velázquez Triana Fiorella. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Doutora, ¿Sí? Eliane Barbosa do Nascimento. Barbosa. Barbosa de nacimiento, Elian. Ah, tú eras la que estabas. Sí. Ya. ¿Nadie más? Obrigada. Gracias. Isso. Ya. Ya. Bien, entonces, les dejo que armen sus grupitos para la otra clase. Chao, armen sus grupitos. Los dejo aquí nomás, hablen entre ustedes si quieren. Yo me voy a salir para que ustedes vean quién más, vean quién más está con ustedes para que yo les dé en la otra clase sus fechas, ¿ya? Chao.